Amén. Bendiciones, hermanos. Qué bueno estar con ustedes una vez más, un miércoles. Viene cómo vamos avanzando a través de la Biblia, ¿verdad? Y esto es bueno. Realmente las palabras del predicador son efímeras, son poco importantes comparado con la palabra misma de Dios, ¿verdad? Y lo importante es que nos acostumbremos, cada uno de nosotros, a leer nuestra Biblia por nosotros mismos, a escudriñarla, a ir con la Biblia. Y claro, lo que nosotros hacemos en estas clases de miércoles es simplemente hacer algunos comentarios ahí a la par del texto, pero lo importante es que a usted le quede grabado el texto y que se acostumbre a ese tipo de lectura. Hoy nosotros, bueno, es decir, en tiempo pasado, ayer, nosotros teníamos la oportunidad de reunirnos. Hoy ya no podemos reunirnos en un local, tenemos que hacerlo aquí en línea. Y obviamente es una gran bendición. No sabemos nosotros del futuro qué nos depare, ¿no? Así es de que tenemos que acostumbrarnos a ser autosuficientes o como los jóvenes dicen, a ser independientes y leer la escritura por nosotros mismos. Vamos hoy al capítulo 12 de Primero de Samuel. Estamos viendo Primero de Samuel y para hacer un pequeño resumen, ya habíamos visto, ¿no?, cómo Israel había pedido un rey a Dios y por fin ese rey aparece, pero resulta que Saúl era un poquito tímido, como habíamos visto también. Y en el capítulo 11, por fin, Saúl, perdón, Saúl va a dominar a los amonitas y ahora se va a instituir el reino nuevamente. Entonces, para hacer la transición entre Samuel, que era el líder carismático del pueblo, a Saúl, que ya va a ser ungido como rey, que hay una diferencia, obviamente, entre los dos. Samuel va a dar un discurso de despedida y esto es como lo que nosotros vemos cada 4 años en Honduras, la toma de posesión, ¿no? Toma de posesión del siguiente gobernante. Y curiosamente es una costumbre entre los presidentes latinoamericanos echarse tierra unos con otros. O sea, el presidente que el presidente de turno, siempre de todos los problemas le echa la culpa al presidente anterior. Así, toda la vida, toda la vida. Por ejemplo, ahorita esto es un caos del coronavirus allá en Guatemala y el presidente le está echando la culpa al anterior. O sea, eso es culpa del anterior. En Estados Unidos los presidentes siempre se apoyaban hasta ahora que está Donald Trump, ¿no?, que sí le está echando la culpa al anterior y viceversa, ¿no? Pero es interesante realmente cuando uno ve a los presidentes dar su discurso de despedida en la última toma de posesión aquí de Juan Orlando. Como se religió, ustedes saben, mientras él estaba tomando posesión en el estadio, había un montón de gente protestando en las calles de Comayagüela y los policías reteniendo ahí para que no llegaran al estadio ciertos personajes, ¿no? Veamos cómo fue esta toma de posesión aquí. ¿Qué fue lo que sucedió cuando Samuel deja el reino? Y ya me gustaría tener un gobernante al estilo de Samuel. Samuel gobernó Israel toda su vida, desde que era un muchachito, desde que Elí lo deja. O sea, es un joven realmente que va a asumir el gobierno de Israel porque no hay otro, porque los sacerdotes habían muerto, porque no hay quien gobierne. Y empieza a gobernar desde muy pequeño y llega hasta adulto. Vamos a ver cómo deja el reino él. Dijo Samuel a todo Israel, versículo 1 del capítulo 12. He aquí, yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo ya soy viejo. Lamentablemente Samuel tenía el problema que tienen todos los seres humanos. Nos ponemos viejos. Si viviéramos para siempre, eso sería muy bueno. Y por esto es que los predicadores en la iglesia siempre tienen que estar pensando en la siguiente generación. ¿Quién va a quedar en lugar de nosotros? Porque nosotros somos de ayer, nosotros pasamos. Y Samuel lo dice, yo ya estoy viejo, estoy lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, sí, pero esos no servían. Ya vimos nosotros en la historia que estos eran unos corruptos, ¿no? Y que el pueblo los sobornaba y que por eso es que el pueblo pide rey, porque le dicen a Samuel, tú eres bueno, pero tus hijos, nah,
Qué bárbaros. Y esto, sacábamos instrucciones ahí de cómo es importante preocuparnos realmente por nuestra familia, que haya alguien, no es por orgullo, no es por eso, no es por vanidad, pero que haya alguien que exalte nuestro apellido después de nosotros. Lo importante que es educar a nuestros hijos en la fe. ¿No? Entonces ya estoy viejo de canas, mis hijos están entre vosotros y yo he andado desde vosotros, ¿desde cuándo? Desde mi juventud hasta este día. O sea, siempre estuve yo gobernando. Ahora viene la cuestión de Samuel. He aquí estoy. Atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido, el rey. Recuerden que el rey era un Mesías. Ungido en hebreo se dice Mesías, o sea, dice delante de Jehová y delante de su Mesías. Y por eso Jesús es Mesías, porque es ungido, es Cristo, ¿no? Cristo, Mesías se dice en hebreo, Cristo se dice en griego y en español se dice ungido. Delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguno he tomado cohecho, esto significa soborno, para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Miren, qué carácter de este hombre. O sea, eso de pararse frente al pueblo y que no lo agarren a tomatazos a uno. Entonces es interesante porque en Honduras los presidentes pues andan con una tremenda guardaespaldas, se no se pueden meter al mercado porque los agarran a tomatazos y manzanazos y todo. Incluso los líderes religiosos. O sea, si aparece un líder religioso, sea el cardenal o algún pastor famoso, en el mercado de Tegucigalpa, pues lo agarran igual. Ahora, a mí no me agarran, pero es porque no soy famoso. Porque si no, tal vez, ¿verdad? Pero Samuel se para frente al pueblo y le dice, a ver, ¿a quién le quité yo su buey? ¿A quién le quité su asno? Si alguna vez yo recibí soborno, díganlo ahorita. Y yo se los voy a restituir. Obviamente él sabía que no había hecho eso. Entonces dijeron, o sea, el pueblo, nunca, mire, y esto lo dijo el pueblo, ¿no? Nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. ¿Se fijan ustedes la integridad de este gobernante? Por eso digo yo, este tipo de gobernantes es que necesitamos nosotros, bueno, como país, como nación, pero como iglesia también. Este tipo de gobernantes que en momentos de crisis, en momentos de situación difícil, se pueden recibir ayudas, distribuir ayudas, lo que usted quiera, pero las manos están totalmente limpias de este tipo de gobernantes. Y así es Samuel. ¿Eh? Nunca se quedó con nada y como decía Sócrates cuando lo estaban juzgando, el mayor testigo es mi pobreza. O sea, Sócrates dijo eso porque lo estaban diciendo, usted le dicen así, cobra por enseñar. Y él dice, ¿mi mejor testigo qué? Es la pobreza. Miren la ropa que traigo puesta, porque eso le dice a los atenienses, este es mi testigo, es mi pobreza. Entonces, Samuel, ¿qué era Samuel? Samuel es sacerdote, vive de las ofrendas. Y después de dejar el gobierno, vive de las ofrendas. Él no necesita más que eso. Lamentablemente sus hijos no anduvieron en sus pasos, pero él dice, el pueblo mismo dijo, él pregunta, y el pueblo dijo, nunca nos has calumniado, ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo, Jehová es testigo contra vosotros. Mira, hable ahora o calle para siempre. Si después no anden diciendo que Samuel robó, que Samuel se llevó. Jehová es testigo contra vosotros y su ungido también es testigo en este día que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. O sea, no tengo nada. Y ellos respondieron, así es. Entonces Samuel dijo al pueblo, Jehová que designó a Moisés y a Aarón y sacó a vuestros padres de la tierra de Egipto, es testigo. O sea, este realmente es un carácter increíble, el de Samuel. Y yo quiero instarlos, hermanos, a que nosotros tengamos una conducta semejante. Porque en nuestra vida, nosotros vamos a manejar negocios. Nosotros vamos a manejar, es lo que yo siempre le digo, por ejemplo, a los muchachos de Baxter. Ustedes van a ser predicadores. No debería yo de cuidarlos para que no copien en un examen. La ética tiene que ser tan elevada que teniendo yo la oportunidad de copiar, no copio. La ética nuestra tiene que ser tan elevada que teniendo la oportunidad de robar, no robo.
teniendo la oportunidad de recibir soborno, no lo recibo. O sea, que el nombre de la Iglesia de Cristo se exalte, sea exaltada. Yo sé que se pueden cometer errores. Los errores son errores, pero los errores no son intencionales. Por ejemplo, en Estados Unidos, venía yo a alta velocidad, el carro. Ustedes saben esos carros que a veces le dan uno allá, que son bien finos, que usted solo le apacha el acelerador y sale volado, y las carreteras tan buenas que son allá, pues me paró un policía, ¿no? Y ya me habían dicho que eso me iba a salir como en 150 o $200. Ya sabía, sentí el golpazo, ¿no? Y entonces se acerca el policía. Yo nunca he sobornado a un policía, ni aquí, no lo voy a hacer allá. Pero se acerca el policía y dije yo, hay que ser amable con el policía porque él hace su trabajo, ¿no? Y entonces me pidió licencia, le di mi licencia. Me dice, eso no funciona aquí a no ser que tenga visa. Así la tengo, le digo, pues la tengo entre la maleta, ¿me permite bajarme? Bueno, dice, pues los policías son nerviosos allá, o sea, en cuanto uno para, ellos se quedan en su patrulla un rato, están conectando las cámaras, conectan todo, porque yo lo puedo acusar de cualquier cosa, entonces él tiene que cuidarse. Y él con mucho cuidado se retira, porque este extranjero puede ser peligroso, ¿no? Sacó la visa y él me dijo, mira, me dice, ¿a qué velocidad? ¿Sabes a qué velocidad ibas? No, le digo, 92 millas. Yo estaba ya escondido en la vuelta. Me dice, sí. No me viste, ¿verdad? No, le digo, porque si lo hubiera visto, hubiera disminuido la velocidad. Pues, lógico, si te mira al policía, pues disminuye. Él se rió. Seguimos platicando y él fue muy amable, porque eso de que los policías son racistas en Estados Unidos y no conocen los policías latinos, ¿sí? No, esos no son abusivos, son amables. Él, por lo menos yo he tenido buena experiencia con ellos, ¿no? Él muy amable, pero al final de la conversación me dijo, porque me preguntó, ¿tú eres predicador? Sí, le digo, yo soy ateo, me dijo. ¿Se imagina usted si yo hubiera tratado de sobornarlo? ¿Cómo hubiese quedado el nombre de Cristo? O sea, mire, hágase la campaña, no sea tan malo, ¿no? Aunque no sé cómo se dice en inglés, hágase la campaña, pero ya se me hubiera ocurrido, ¿no? Y hubiera tratado de sobornarlo, ¿cómo hubiese quedado yo? Pero este no es el problema. El problema no soy yo. El problema es cómo hubiese quedado Dios en esa situación. ¿Me entiende? Porque es importante que usted sea honesto todo el tiempo. Honesto, en el negocio más mínimo, hasta cuando usted va a la pulpería. Mire, aquí hay una pulpería cerca donde yo fui una vez, compré, me fui para la casa. A mí se me fue totalmente y un día paso yo por ahí otra vez y compro y me dice la señora de la pulpería, mire, hermano, sabía que era hermano, ¿no? Ella es católica. Mire, hermano, me dice, el otro día usted pagó con un billete de 50 lempiras y no esperó su vuelto. Yo me quedé sorprendido. Ah, sí, me dice, mire, dejó estos, no me recuerdo cuánto eran, si 12 lempiras, este era su vuelto, aquí se quedó guardado, tenga, es suyo. ¿Qué idea tengo yo de esa mujer? ¿Y qué idea me formo yo del catolicismo a partir de ahí? Porque uno generalmente dice, ese es católico, es tremendo, ¿verdad? Porque no soy católico. Pero esa mujer deja bien parada su iglesia a ella, y ahí es cuando, en el caso nuestro específicamente, que somos de la iglesia del Señor, cuando Dios se siente orgulloso de la manera en que nosotros nos comportamos. O sea, exaltamos su nombre. ¿Me entiende lo que está en juego aquí? Entonces, no es porque Samuel sea el presidente o el gobernante y que la honestidad es solo para los gobernantes, no, es para cada uno de nosotros en las más mínimas acciones que nosotros hacemos. Pero en lo más sencillo, en lo más pequeño, en lo más insignificante realmente. Ahí es donde se demuestra de qué estamos hechos. Y lo bonito sería llegar al final de la vida, aunque usted nunca haya tenido un rol protagónico político nacional o así, y que todos se acerquen el día de su muerte y digan, este señor nunca se quedó con el centavo de nadie. Este señor no dejó deudas. Este señor fue íntegro en todo lo que hizo. Que la gente hable así de usted. Hay un muchacho que se graduó de Baxter, no voy a decir su nombre, obviamente, pero todavía, fíjate, después de tanto tiempo, paso yo por una pulpería, pero por ahí arriba, y me preguntan, óyeme, ¿ya has visto a fulanito? Porque todavía me debe.
Ya le dije a la señora, tranquila, yo le pago, o sea, yo me he ofrecido, yo le pago. No, me dice, es que me gusta cobrarle. Entonces yo ya ni paso por ahí porque me da pena, o sea, paso por ahí, he visto fulanito, le manda saludos, por favor. Eso no puede ser, realmente. Que usted termine su vida y digan, qué integridad la de la persona. Por lo menos eso nos llevamos nosotros. Y el orgullo que le damos a Dios por causa de nuestra conducta, ¿no? No estoy diciendo que Dios sea orgulloso, sino que Él se enorgullece de la conducta de sus hijos. Ahora, veamos. Ahora pues, le dice Samuel, cambio de tema. Aguardad y contenderé con vosotros delante de Jehová acerca de todos los hechos de salvación que Jehová ha hecho con vosotros y con vuestros padres. Esto que vamos a ver a continuación se llama litigio. Es cuando Samuel se queja, o sea, le dice prácticamente, ustedes son unos ingratos. Yo no sé cuántas veces ustedes han regañado a sus hijos, y yo no he tenido esa oportunidad porque Joseph está chiquito, pero a mí sí me regañaban de esta manera, en esta forma de litigio. Donde mamá decía, por ejemplo, ah, me he levantado temprano, o sea, le echan en cara a uno todo, ¿no? Me he levantado temprano, te he hecho tu desayuno, nunca has ido con hambre al colegio, nunca has ido con tu uniforme sucio, nunca te he puesto trabajos en la tarde para que hagas tus tareas y ya uno ya sabe lo que se viene. Y luego le preguntan, ¿por qué sacaste malas calificaciones? Claro, me dejaron sin posibilidad de respuesta porque primero me dijeron todo lo que me han dado. Entonces es lo que Samuel va a hacer. Cuando Jacob le va a decir, les voy a decir cuántas veces Dios les salvó para que vean ustedes lo grave que ustedes han hecho. ¿Por qué pidieron rey? Es la primera cuestión. Ustedes no debieron haber pedido rey. ¿Por qué? Porque Dios a ustedes los ha salvado. Cuando Jacob hubo entrado en Egipto y vuestros padres clamaron a Jehová, ¿lo salvó un rey? No. Jehová envió a Moisés y a Aarón, los cuales sacaron a vuestros padres de Egipto y los hicieron habitar en este lugar. ¿Fue un rey el que lo rescató o fue Dios? Eso es lo que está poniendo Samuel aquí. Pues fue Dios. Es que el problema es que el rey puede entrar en competencia con Dios y esto es lo que Samuel quiere evitar. Mire, que usted tenga dinero no es malo, pero es peligroso. Porque puede llegar el momento en que usted confíe en su dinero y no en Dios. Que usted tenga seguro médico es bueno, pero puede ser peligroso, porque puede llegar el momento en que usted confíe en el médico y no confíe en Dios. No vamos a ser como ciertos pentecostales que piensan que la medicina es pecado y es del diablo. No, 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 no. Dios ha dejado cosas importantes en la naturaleza y ha dado sabiduría a ciertos hombres que no son cristianos, pero Dios los ha llenado de talento y sabiduría y han descubierto la funcionalidad de la medicina y no está mal que nosotros la utilicemos. Lo malo es que nuestra confianza esté en eso y no en Dios. Sigue diciendo Samuel, y olvidaron a Jehová su Dios. Por eso les vino el mal. No fue porque Dios no los cuidara. Y él los vendió en mano de Císara, jefe del ejército de Azor. Se acuerda que ahí salvó Débora y Barak, ¿no? Y en mano de los filisteos, ¿ok? Ahí fue Samuel que los salvó. Y en mano del rey de Moab, ahí fue Saúl que los salvó, los cuales les hicieron guerra. Pero fue porque ustedes se portaron mal, no porque Dios les falló. Es que Dios nunca falla. Lo que pasa es que nosotros fallamos. O sea, muchas veces situaciones adversas vienen a nuestra vida. A veces nuestra vida se enreda un montón, nuestros matrimonios colapsan, a veces perdemos a nuestros hijos, pero no es Dios el que está fallando. Somos nosotros los que muchas veces nos hemos alejado de Dios. Y esto es lo que le dice. Ustedes se olvidaron de su Dios. Entonces, por eso fue que Él los entregó, porque ustedes se olvidaron de Él. Y ellos, sus padres, clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y a Astarot. Líbranos, pues, ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Entonces Jehová envió a Zorobabel, a Barak, a Jefté, a Samuel, mire que él mismo se echa en cuenta, ¿no? Etcétera, 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 y os libró de manos de vuestros enemigos en derredor y habitasteis seguros. Noten ustedes cómo Dios los libró. Y habiendo visto que Naas, rey de los hijos de Amón, venía contra vosotros, me dijiste, no,
sino que ha de reinar sobre nosotros un rey, siendo así que Jehová, vuestro Dios, era vuestro rey. Ahora pues, he aquí el rey que habéis elegido, el cual pediste, ya ves que Jehová os ha puesto rey sobre vosotros. O sea, esto que hicieron está mal, pero podemos llevarlo al bien. ¿Cómo así? Vamos a explicarlo. Samuel dice, miren, ustedes no debieron haber pedido rey. ¿Por qué no? Porque Jehová era vuestro rey. Él los iba a librar. No, pero si venían a invadirnos, es que los invaden porque ustedes se portan mal. No porque ustedes no tienen un rey, es porque ustedes se portan mal. Pero ahora que ya pidieron rey e hicieron esto, les voy a dar esta instrucción. Si temiereis a Jehová y le sirviereis y oyereis su voz y no fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, y si tanto vosotros como el rey que reina sobre vosotros servís a Jehová, vuestro Dios, haréis bien. Mas si no oyereis la voz de Jehová, y si fuereis rebeldes a la palabra de Jehová, la mano de Jehová estará contra vosotros como estuvo contra vuestros padres. Esperad aún ahora. Mirad esta gran cosa que Jehová hará delante de vuestros ojos. ¿No es ahora la siega del trigo? O sea, esto significa es verano, hermanos. ¿Cuándo hemos visto nosotros que llueva aquí en Tegucigalpa en diciembre? Eso está raro, ¿no? Y ahí estaba el cielo, estaba despejado, están en medio de la siega del trigo, o sea, en ese país no llueve en esa época. Es una imposibilidad todavía. Nosotros a veces tenemos lluvia en diciembre, y tenemos lluvia porque nuestro país es tropical, entonces es lluvioso, llueve mucho, pero en Israel no pasa eso. Pero Samuel dice, miren esta señal. Yo clamaré a Jehová y él dará truenos y lluvias para que conozcáis y veáis que es grande vuestra maldad que habéis hecho ante los ojos de Jehová pidiendo rey para vosotros rey. Y Samuel clamó a Jehová y Jehová dio truenos y lluvias en aquel día y todo el pueblo tuvo gran temor de Jehová y de Samuel. Entonces dijo todo el pueblo a Samuel, ruega por tus siervos a Jehová tu Dios, para que no muramos, porque a todos nuestros pecados hemos añadido este mal de pedir rey para nosotros. Y Samuel respondió al pueblo, no temáis vosotros, pues habéis hecho todo este mal, pero con todo eso no os apartéis de en pos de Jehová, sino servirle de todo vuestro corazón. Aquí voy a hacer una pequeña pausa, solo faltan dos versículos para terminar el capítulo. Algo aquí importante, hermanos. Miren, el sistema de gobierno que nosotros tengamos o que el pueblo tenga es irrelevante. Lo que realmente importa es confiar en Dios y no en el gobernante. Para que lo expliquemos un poquito más, ¿cómo le iba a Israel antes que tuviera rey? Bueno, le iba mal. El libro de los jueces nos muestra cómo le iba. Sus enemigos los oprimían, ellos clamaban a Dios, Dios les enviaba un juez, el juez los libraba, los gobernaba, luego el juez moría, luego Israel volvía al pecado, luego les iba mal. O sea, era un círculo en que a Israel le iba mal y uno podría pensar que la solución es que no hay un rey. Pero el problema no es ese. El problema es que Israel no es fiel a Dios. Ese es el verdadero problema. Entonces, cuando Israel pide un rey, Israel piensa que con un rey nuestros problemas van a ser solucionados. Nosotros tendemos a tener ese tipo de pensamiento. O sea, por ejemplo, no me voy a meter tanto a política, ustedes saben, solo lo utilizo como ejemplo. Hay un grupo que dice por ahí que nosotros necesitamos una nueva constitución, porque la que tenemos no sirve. El problema es que nadie la respeta. O sea, ese es el problema. Usted puede poner las leyes que usted quiera, pero si se van a quebrantar, entonces, ¿de qué sirve que usted las haga? No sirve absolutamente de nada. Lo importante realmente es cumplir las leyes. Si se hacen respetar, entonces sí vale la pena. Entonces, por ejemplo, si no teniendo rey, nosotros hacemos lo que nos da la gana y dejamos al Señor,
y decimos, oh, es que nos va mal, nuestros enemigos nos atacan y mira lo que pasa, pero si tenemos un rey, entonces el rey va a pelear por nosotros. Samuel lo que les está diciendo es, mira, el problema no es el rey, el problema es que ustedes no obedecen al Señor. Ese es el problema. Cada vez lo desobedecen, el Señor permite que vengan esos enemigos y luego ustedes se arrepienten, ok, y luego Dios los libra. ¿Ustedes creen que con el rey eso va a cambiar? No, amigo, no, 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 no. Si ustedes obedecen a Dios, Dios los va a librar. Ustedes y su rey. Pero si ustedes y su rey desobedecen a Dios, entonces olvídense, esto no es ninguna solución. O sea, aquí no se ha solucionado nada. Anoche predicaba para una iglesia en Guatemala y les decía, miren, ¿ustedes creen que va a haber un gobierno? Porque allá soy un poquito más político, porque, pues, en mi país, ¿no? Entonces, tengo más libertad de hablar. Les digo, ¿ustedes creen que un gobernante va a solucionar los problemas de nuestro país? No, no, no. ¿Ustedes creen que las naciones que son grandes, grandes a nivel mundial, es porque tienen buenos gobiernos? No, 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 no. Es porque su gente es grande. Es porque su gente es diferente. Es porque ellos se levantan, trabajan. Es porque son honestos. Te compara, por ejemplo, la cultura norteamericana, que es una cultura de mucho trabajo. Los que han estado allá en el norte saben que allá sí se trabaja, o sea, se trabaja duro. Con nuestra cultura, donde nosotros queremos depender todo el tiempo de nuestro gobierno, eso no es posible. Vaya usted, por ejemplo, a esa cultura como Noruega o como Dinamarca, donde casi el 60% del salario se va en impuestos y nadie se queja, ¿sí? Nadie se queja. Los norteamericanos todos pagan sus impuestos de manera puntual, con excepción de los afroamericanos y los latinos que tratan de escaparse los impuestos todo el tiempo, porque nosotros somos otro tipo de cultura. Somos otro tipo de cultura. Me decía que esto es especialmente, me decía un hermano allá en Estados Unidos, que esto es especialmente típico de los mexicanos. No sé, yo no he vivido allá por mucho tiempo, ni tampoco he trabajado con ellos como para atestiguar eso, pero es el pueblo el que va a hacer grande a la nación. Somos nosotros, oiga bien, somos nosotros los que vamos a hacer grande a nuestra nación. Usted es el que hace la diferencia. ¿Recuerda usted las palabras de Kennedy? No te preguntes qué puede hacer tu gobierno por ti, sino pregúntate qué puedes hacer tú por tu gobierno. Cambiémoslo. No te preguntes qué puede hacer la iglesia por ti, sino qué puedes hacer tú por tu iglesia. No nos preguntemos qué puede hacer mi familia por mí, sino qué puedo hacer yo por mi familia. Porque en determinado momento hay una cultura donde nosotros estamos acostumbrados a recibir todo el tiempo. O sea, siempre pensamos, ¿qué puede hacer mi esposa por mí? ¿Cómo mi esposa me puede hacer feliz a mí? En vez de pensar, ¿qué puedo hacer yo por mi esposa? ¿O qué puedo hacer yo por mi esposo? ¿Qué puedo hacer yo por mi familia? ¿Qué puedo hacer yo por mi iglesia? ¿Qué es lo que yo puedo hacer por mi iglesia? Para hacerla mejor, para hacerla más grande. ¿Qué puedo hacer yo por mi nación? ¿Qué puedo hacer yo por esta humanidad? ¿Qué podemos nosotros hacer? Siempre me he puesto esto es más problemático en Guatemala porque las iglesias en Guatemala sí reciben de cuando en cuando ayuda del gobierno, iglesias de Cristo. Y esta ha sido una pelea mía de cuando en cuando también, donde les digo, no, es que ustedes no pueden estarle pidiendo al gobierno. Pero ¿por qué no? Si somos guatemaltecos. No, es que tiene que cambiar esa perspectiva. Más bien deberían de ofrecerle al gobierno, ¿qué podemos hacer nosotros por ustedes? ¿En qué podemos nosotros servir a la comunidad? No en qué puede la comunidad servirnos a nosotros. La comunidad va a poner agua potable. Qué bueno que le pongan a la iglesia, que le pongan gratis, porque somos iglesia. En vez de pensar en qué podemos nosotros colaborar como iglesia, con la comunidad. O sea, esta cuestión de manifestación. Y aquí es donde Samuel les dice, mire, la culpa no era del gobernante ni era de los jueces, no era la culpa de ellos, la culpa era del pueblo que abandonaba al Señor. Si ustedes siguen al Señor, el Señor los va a bendecir. Si ustedes se olvidan del Señor, el Señor se va a olvidar de ustedes. Los últimos dos versículos.
No os apartéis de en pos de vanidades que no aprovechan ni libran. Está hablando de los ídolos, porque son vanidades. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Vamos a ver ese versículo 22, ¿sí? Mire, este es bien interesante y va a aparecer mucho en el Antiguo Testamento esta forma de hablar y es realmente importante. Dios va a salvar al pueblo no por lo que el pueblo es, sino por quién es Dios. Eso es lo que dice Samuel. Pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, no por el pueblo, sino por el nombre de Jehová. Eso es como cuando yo digo, no, es que yo, es por mí que lo estoy haciendo, no es por usted. Porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Me estoy yendo, ya no voy a ser gobernante de ustedes, pero yo voy a pedir por ustedes todo el tiempo. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Siempre. Nunca voy, el que es gobernante nunca deja de ser gobernante. Estoy dejando el gobierno, pero yo voy a rogar por ustedes y voy a instruirlos. Solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Mas si perseveráis en hacer el mal, vosotros y vuestro rey pereceréis. El rey no los va a salvar. El que salva es Dios. ¿Me explico en ese principio? El rey no lo va a salvar. El problema no era del rey. Ahora, el rey es un mal necesario, pero ahora puede ser algo positivo. ¿No? Puede ser algo positivo. A veces nosotros, digo una vez más, nos peleamos por el tipo de gobierno que nosotros tenemos, pero el problema no es el tipo de gobierno. A veces nosotros nos quejamos del mundo, pero el problema no es el mundo. El problema somos nosotros. El problema somos nosotros. A veces, por ejemplo, estaba escuchando a un político mexicano, no sé qué de verdad será esto, pero dice él, está hablando de la corrupción que hay en México, ¿no? De los políticos. Ustedes saben que siempre se corrompen. Pero dice él que la mayor corrupción de México no está en los políticos, sino en los ciudadanos que evaden sus impuestos. Y hacía un cálculo él. Dice que la torre más grande del mundo costó X cantidad de dinero. Solo ha leído el discurso de Salomón. Es que aquí no dice. Ok. A todo Israel he aquí, yo los he oído vuestra voz y a todo cuanto me ha... Vamos a pedirle a Jennifer que silencie el micrófono, que no tengo los controles. Ok. El discurso de Salomón. No, pero estábamos en Saúl, ¿no? Digo, el discurso de Samuel no es Salomón. Bueno, solo estoy corrigiendo. Entonces decía él, mire, con lo que hemos evadido en México, decía este político, podríamos haber construido 17 torres de ese tamaño. O sea, tendríamos 17 torres más grandes del mundo. Qué interesante, ¿no? El nivel de esta cuestión. Entonces decía él, no, es que no es el gobierno, somos nosotros los que infectamos el gobierno. Y lo vengo a decir porque esta es nuestra excusa. ¿Por qué usted cae en corrupción? Usted sabe cómo es Honduras. Sí, pero usted puede hacer la diferencia. Usted puede ser diferente. Y termino con esta ilustración porque yo la he pensado. Infringo la ley, tránsito, que es lo más normal, ¿no? Voy sin el cinturón o cualquier cosa. Me para el policía. El policía me dice, como me dijo la otra vez, bueno, es que la otra vez, voy a decirte cuántas veces uno infringe la ley, ¿no? Para que vean que nadie es perfecto, menos yo. Entonces voy en doble fila, que no se debe hacer, para girar. Y cuando me topo al policía enfrente aquí en Honduras, que está empezando a manejar, me hace la señal y me lleva. Voy con mi esposa y estoy recién casado. Así es de que en ese tiempo uno tiene que mostrar de qué está hecho, ¿no? Entonces me estaciono ahí. Me dice el policía, ¿sabe lo que venía haciendo? Sí, le digo. Venía en doble fila, ¿verdad? Sí, le digo. Y claro, él se hizo así el machito, ¿no? ¿Por qué venía en doble fila?
porque no pensé que usted estuviera aquí. Le dijo. Y claro, el pobre policía suelta la carcajada, ¿no? Porque le dio risa lo que yo le dije. Pues es cierto, ¿no? Si hubiera sabido que el policía estaba ahí, no me voy en doble fila. Entonces, bueno, me dijo así, como usted es tan sincero, entonces le voy a dar un consejo. Cuando usted mire la fila larguísima, hay un policía aquí, porque si no, todos vendrían en doble fila. Bueno, tiene razón, ¿no? Tiene lógica lo que dice. Y luego me dice, ¿saben cuánto le va a salir esto? No, ahora sí, ¿no? 700 lempiras. Híjole. Yo no quisiera, dices, porque usted se mira una buena persona. Bueno, ustedes que han estado en esa situación ya saben por dónde va el policía, ¿verdad? Yo no quisiera ponerle la multa. Ah, bueno, ya no la ponga. Ay, pero tengo que hacerlo, me dice. Bueno, dices, póngala. Pero de veras, me dice, yo no quisiera. Pues no la ponga, Leo. Ahora, ofrecerle dinero, no lo iba a hacer. Pero la lógica es esta. Mira, si le doy 700, si pago mi multa de 700 lempiras, ese dinero va para la bolsa de Juan Orlando, que al final de cuentas, bueno, no es cuadro de Juan Orlando, no, esto es tránsito, pero por decir algo, la lógica es esta. A la bolsa del presidente y ese presidente es un bandido, ¿no? Es, en primer lugar, se está reeligiendo y puede decir un montón de cosas. Va a la bolsa de ese. En cambio, este pobre policía que está bajo el sol aquí, mirátelo, pobrecito. Y yo creo que con 200 se conforma. ¿Qué es mejor? 200 a la bolsa de este policía pobrecito, ¿no? Él sí tiene su familia, él es pobre, él es necesitado. O 700 para ese que tiene mucho dinero. La verdad es que la lógica mía, aquí es donde la cabeza me juega una trampa y realmente no va por ahí la cosa. La realidad es que yo no quiero pagar ¿cómo se llama mi, mi multa? Porque está cara y prefiero darle más barato a él y quedarme yo con 500. Solo que esa no es la lógica que utilizo. Porque si él me estuviera pidiendo más de lo que es la multa, ¿cuánto si le doy? O sea, no le doy. Y a veces nos juega así. No, no, no. Usted hace la diferencia. Sin importar si en Honduras todos son corruptos, usted es diferente. Usted es distinto. Es que aquí todos insultan, usted es distinto. Es que aquí todos roban, no, usted es distinto. Es que aquí todos abusan, no, usted es distinto. Usted es diferente. Samuel mostró su diferencia. Después van a venir un listado de reyes increíblemente malos y perversos. Pero Samuel fue diferente. Fue un gobernante buenísimo. Usted puede hacer la diferencia y usted puede ser igual. Bien, hermanos, que el Señor nos bendiga. No sé si hay algún comentario.